¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Existieron más personas además de Adán y Eva? Al considerar la narrativa bíblica sobre los orígenes humanos, muchas personas tienen este tipo de preguntas. ¿Qué nos revela la Biblia acerca de esto? Y en el contexto de la lógica, ¿cómo debemos entender estos hechos? Responderemos estas preguntas hoy usando las lecciones que se encuentran en la Biblia. Según la Biblia, Dios sopló vida en las fosas nasales de Adán después de crearlo del polvo. Sin embargo, muchas personas se preguntan cómo llegó a existir el resto de la humanidad si ellos fueron los primeros. Antes de Adán y Eva, ¿se crearon otras criaturas? La respuesta bíblica es inequívoca. La humanidad se originó con Adán y Eva, y a partir de ello se multiplicó. Dios ordena a la pareja en Génesis procrear, multiplicarse y poblar la tierra para asegurar la supervivencia de la especie. Le doy una cordial bienvenida para que nos acompañe mientras profundizamos en las complejidades de la historia de Caín. Para asegurarse de no perderse ni un segundo de esta apasionante historia y obtener contenido adicional que ilumine las verdades y lecciones que se encuentran en las Escrituras, suscríbase. La historia bíblica no menciona ninguna otra raza humana que vivió junto a Adán y Eva. Hechos 5 y 26 en la Biblia apoya esta teoría al decir que Dios creó a todas las personas en la tierra de un solo hombre. Esto prueba que todos nacemos directamente de esta pareja original y tenemos el mismo origen. Entonces, ¿cómo explicamos la existencia de la esposa de Caín? La explicación más sensata es que Caín se casó con una hermana. Abel y Caín no son los únicos hijos e hijas que Adán y Eva son mencionados en la Biblia. En aquella época, el mandato divino de ser fructíferos y multiplicarse requería matrimonios entre parientes cercanos. Génesis 5:4 nos dice que Adán vivió mucho tiempo después del nacimiento de sus hijos Caín, Abel y Set. También tuvo muchos otros hijos e hijas. Esto nos lleva a creer que la primera pareja tuvo un mínimo de 9 hijos, si no más. Entre ellos, Caín encontró a su esposa, y Génesis 4 y 17 habla de su hijo Enoc que tuvo con ella. Además, le puso el nombre de su hijo a una ciudad que había construido. Estas narraciones bíblicas demuestran que todos los humanos derivan directamente de Adán y Eva, y no hay pruebas de que alguna otra raza humana haya coexistido con ellos. El sentido de unidad humana se ve reforzado por la afirmación de que todas las personas descienden de una sola pareja y tienen la misma ascendencia. La Biblia nos dice que todos somos miembros de la misma familia, independientemente de nuestras diferencias de cultura, geografía o características físicas. Pero la primera tragedia mencionada en la Biblia también viene con el desarrollo humano: el asesinato de Caín, el hermano de Abel. Cuando Caín vio que Dios había aceptado el sacrificio de Abel pero rechazado el suyo, se enfureció y se puso celoso y mató a su propio hermano, convirtiéndose en el primer asesinato de la historia. Dado que Abel dio lo mejor de su rebaño mientras Caín dio lo que quedó de su cosecha, Abel fue visto como el justo. Caín fue sentenciado a una vida de vagar por el mundo como resultado de su acto violento. Se mudó a la nación de Nod, que está al este del Edén, y le dio la espalda a la presencia de Dios. Caín estableció allí una nueva vida, se casó y tuvo hijos. Lamec es uno de los descendientes de Caín. La Biblia enumera a Lamec como el primer polígamo y el segundo asesino jamás documentado. Mostró cómo la corrupción que comenzó con Caín continuó cuando mató a un hombre y se jactó de ello. Como resultado, la familia de Caín se asoció cada vez más con la violencia y la desobediencia a Dios, y se alejó de los principios de justicia y rectitud. Sin embargo, la Biblia registra el nacimiento de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que fue entregado a cambio de Abel. Dios vio a Set como el heredero de la dinastía real de los justos. La narración bíblica pasa a través de él hasta el personaje de Noé, a quien se le ha encomendado la tarea de salvar a la humanidad durante el gran diluvio. Se considera a Set como el antepasado de una línea de hombres que se esforzaron por cumplir la voluntad de Dios, y su descendencia se distingue por aquellos que mantuvieron su fe y deferencia hacia Dios. José, el esposo de María, la madre de Jesús, es el siguiente en la línea de Set y finalmente conduce a Abraham, el padre de los israelitas. Este linaje, que se encuentra en Mateo 1, establece un vínculo entre la creación de Adán y la llegada del Salvador, reafirmando así la naturaleza eterna de la promesa de Dios a la humanidad. Aunque la Biblia no enumera todos los hijos e hijas que tuvieron Adán y Eva, sí sabemos que tuvieron una gran cantidad de descendencia a lo largo de sus vidas. Algunos investigadores estiman que Adán y Eva pudieron haber tenido docenas de hijos e hijas, y posiblemente incluso cientos de nietos y bisnietos, basándose en la longevidad de los primeros humanos. Las primeras familias se formaron mediante el matrimonio mixto de sus descendientes, quienes también sentaron las bases para las tribus y naciones posteriores. Originalmente, era obligatorio que los hermanos y parientes cercanos se casaran. Era necesario seguir el mandato de ser fructíferos y multiplicarse, porque no había otras familias.
En aquel entonces se pensaba que lo que hoy se conoce como incesto era un comportamiento normal y necesario. Dado que el ADN de Adán y Eva era impecable y carecía de mutaciones que pudieran desarrollarse con el tiempo, no había peligros genéticos relacionados con su unión. Dios también había proporcionado a la primera pareja hijos fuertes y sanos. Pero a medida que pasó el tiempo, el pecado comenzó a impregnar todo el planeta y a tener un impacto en todos los aspectos de la creación. Después de mantener su pureza genética, la humanidad comenzó a experimentar fallas y mutaciones genéticas. Las leyes que rigen el matrimonio y los vínculos familiares se hicieron necesarias como resultado del deterioro del ADN humano, el aumento de la maldad y la desobediencia a Dios. Dios impuso restricciones estrictas a la unión de parientes cercanos cuando el pecado se extendió más entre los humanos. Esto se volvió esencial para proteger la pureza de la familia y las estructuras sociales, así como para prevenir problemas genéticos. El incesto, que antes era una práctica común, fue prohibido como resultado de estas reglas, que eventualmente se arraigaron en la sociedad. La evolución de esta prohibición es un reflejo de cómo cambió la naturaleza humana después de la caída. Las historias que se encuentran en la Biblia tienen mucho que enseñarnos sobre la ética y la moralidad en las interacciones interpersonales. Dios se dio cuenta de que, después de la caída de Adán y Eva, debería haber restricciones al incesto y reglas que gobernaran el comportamiento social. El conocimiento de cómo se veían las conexiones familiares en la Biblia requiere un conocimiento de estas regulaciones, que fueron dadas a Moisés y documentadas en el libro de Levítico. Dios le da instrucciones a Moisés en Levítico 18:19 sobre una serie de prohibiciones relacionadas con las relaciones entre parientes cercanos y los israelitas. Establece que, entre otros miembros de la familia, uno no debe casarse ni tener relaciones sexuales con el padre, la madre, los hermanos, las hermanas, los tíos, las tías, los sobrinos, las sobrinas u otros parientes masculinos o femeninos. La redacción deja claro que está prohibido desobedecer estas leyes y que los infractores serán expulsados de la comunidad. Estas reglas se implementaron para salvaguardar el bienestar corporal y espiritual de la sociedad, además de servir como código moral. Buscaban proteger al pueblo de Dios de la inmoralidad y la depravación de las naciones paganas circundantes, evitando así que se vieran afectados. La salvaguardia del linaje mesiánico, que en última instancia conduciría al nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo, fue otra característica importante de estas regulaciones. La realización del plan divino dependía de la integridad de este linaje familiar. Pero cuando miramos de cerca las Escrituras, vemos casos de matrimonios familiares cercanos que tuvieron lugar antes de la adopción de estas regulaciones. Esto plantea la pregunta de qué define realmente la Biblia como incesto. Es fundamental recordar que no todas las relaciones entre miembros de la familia se consideran incestuosas en el sentido bíblico. Por ejemplo, antes de la revelación de las reglas, Abraham se casó con Sara, su media hermana, y esta unión fue aprobada por Dios, lo que llevó a la concepción de Isaac. Dado que las costumbres que se describirían en Levítico aún no estaban vigentes, el matrimonio de Isaac con su prima Rebeca tampoco se consideraba incesto. En la antigüedad y en algunas sociedades incluso ahora, era costumbre que los parientes se casaran. Jacob es otro ejemplo destacado. Se casó con sus primas Raquel y Lea. Aunque este acuerdo involucraba a dos hermanas, lo que ahora se llama poligamia, se consideraba socialmente aceptable en ese momento, aunque Dios no lo hubiera aprobado. Dios bendijo a Jacob y tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. Pero hay otros casos en los que las asociaciones estaban destinadas al fracaso. Por ejemplo, el padre de Moisés, Amram, se casó con Jocabet, su tía. Dios bendijo esta unión a pesar de que violaba las reglas establecidas y, como resultado, nació uno de los líderes más grandes de la historia de Israel. Otras historias, como la conexión de Lot con sus hijas, se caracterizan por actos moralmente repugnantes. Desarrollaron una mentalidad que se separó de la voluntad de Dios como resultado de su miedo e ignorancia tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. De manera similar a como Judas tuvo una relación con Tamar, su nuera, este incidente resalta la injusticia y la hipocresía que pueden ocurrir en la dinámica familiar. Judas se encontró en una situación de vergüenza porque desobedeció la ley del levirato, que le obligaba a casar a su hijo menor con la viuda de su hijo mayor. Pero incluso en este caso, la benevolencia de Dios resultó en el nacimiento de descendientes notables. Además, una de las historias más tristes de la Biblia es la de Amnón y Tamar. Amnón agredió sexualmente a su hermana por deseo desenfrenado, lo que tuvo terribles repercusiones. La lujuria y el anhelo de Amnón llevaron a una cadena de circunstancias que hicieron que él y su hermano Absalón fueran a la guerra. Este cuento sirve como ejemplo tanto de los riesgos asociados con las relaciones no saludables como de las cosas malas que pueden suceder cuando uno desobedece los mandamientos de Dios.
Estos intrincados cuentos proporcionan un examen exhaustivo de la moral bíblica y la dinámica familiar. Ciertos matrimonios fueron afortunados y se consideraron elementos del diseño de Dios, pero otros matrimonios sirvieron como advertencias, exponiendo las repercusiones de violar las leyes de Dios. Dios impuso claramente límites a los vínculos familiares a medida que avanzaba la historia humana debido al deterioro moral y la contaminación genética. Estos límites enfatizan el valor de la pureza en las relaciones interpersonales y al mismo tiempo reflejan la preocupación de Dios por la salud y el bienestar de su pueblo. Las regulaciones que se encuentran en Levítico no eran simplemente un conjunto de pautas arbitrarias. Más bien, eran un llamado a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y a buscar la justicia, la moralidad y la santidad en todos nuestros tratos. La historia bíblica se abre sobre eventos de incesto sin reservas. Presenta estos incidentes de manera honesta y directa, destacando los efectos negativos que estos casos tienen en las personas involucradas y en sus familias. Las Escrituras dejan claro que el incesto no es solo un problema moral, sino también un tema que se desvía del plan de Dios para el matrimonio y la familia. La Biblia pone un fuerte énfasis en la naturaleza sagrada del matrimonio como un acto de amor y respeto entre un hombre y una mujer. Por tanto, cuando hablamos de incesto, tenemos que hablar de cómo afecta la salud y el bienestar de la próxima generación. Es imposible pasar por alto las aterradoras consecuencias del incesto. Las relaciones incestuosas tienen graves repercusiones que pueden afectar tanto al individuo como a la comunidad en general. Por ejemplo, muchos bebés nacidos en este tipo de parejas enfrentan una variedad de problemas congénitos que afectan su crecimiento a nivel físico, mental y emocional. Los obstáculos incluyen discapacidades físicas, problemas de desarrollo, deformidades y enfermedades hereditarias, que pueden perjudicar significativamente la calidad de vida de los niños y ser una carga para las familias. Las cuestiones genéticas son un factor importante a tener en cuenta, ya que ocurren con frecuencia en parejas estrechamente relacionadas. Cuando los padres comparten línea sanguínea, hay un aumento considerable en la probabilidad de heredar genes dañinos. Como resultado, los hijos de parejas incestuosas pueden ser más susceptibles a enfermedades como el síndrome de Down, la hemofilia, la fibrosis quística y el albinismo, todas las cuales tienen graves consecuencias para la salud y el bienestar. Estas enfermedades hereditarias no son solo una preocupación teórica, son un riesgo genuino que puede causar dolor físico y psicológico a las personas que se ven afectadas por el resto de sus vidas. En el libro de Levítico, Dios, en su infinito conocimiento y amor, proporcionó reglas destinadas a salvaguardar al pueblo de Israel, así como pautas explícitas que abordan el incesto. Estas regulaciones no fueron ideadas al azar. Más bien, fueron producto de un estudio exhaustivo de las posibles repercusiones de las parejas incestuosas. Básicamente, Dios estaba asegurando el bienestar y la integridad de su creación al prohibir los matrimonios entre parientes cercanos, demostrando su preocupación por la moralidad y la pureza de la ascendencia de su pueblo. Dios trazó leyes en Levítico con la intención de fomentar una familia y una comunidad saludables. Dios pretendía detener el desarrollo de defectos genéticos y enfermedades hereditarias que pondrían en peligro la continuidad y la calidad de la vida al prohibir las uniones incestuosas. Estas reglas dan testimonio de la preocupación de Dios por su pueblo, demostrando que a Él le preocupa no solo su santidad sino también el bienestar físico y mental de las generaciones venideras. Aún así, surge la pregunta, ¿por qué Dios prohibió el incesto en el pasado y luego lo prohibió ahora? Es necesario comprender la naturaleza de Dios y su revelación progresiva a lo largo de la historia para encontrar la respuesta a esta cuestión. Dios, cuyos principios son eternos e inmutables, adapta su palabra al conocimiento y la madurez de su pueblo. Él da a conocer progresivamente su voluntad para que las personas puedan adaptarse y seguirla de acuerdo con el desarrollo social y espiritual. Según la teoría de la revelación progresiva, Dios no reveló su palabra de una vez. Más bien, se dio en un contexto que tuvo en cuenta el trasfondo histórico. La voluntad de Dios se ha dado a conocer a lo largo de la historia de maneras que han sido accesibles a todas las personas para comprenderlas e implementarlas en sus vidas diarias. Las leyes de Dios se ajustaron para satisfacer nuevos requisitos y problemas a medida que las sociedades cambiaban y la naturaleza humana se hacía más complicada. Debido a que los efectos del pecado no fueron tan evidentes cuando la humanidad aún estaba en su infancia, es posible ver la aprobación del incesto durante los tiempos prehistóricos como un paso necesario hacia el logro del objetivo de Dios de poblar la tierra. A medida que las consecuencias de la desviación moral se hicieron evidentes y el pecado y la maldad aumentaron, las normas divinas tuvieron que modificarse para proteger la salud y el bienestar de su pueblo. Se necesitan leyes más estrictas para preservar la integridad genética de la población porque el pecado ha provocado el deterioro del ADN humano. Dios estableció límites para proteger a su pueblo porque era consciente de que las anomalías y deformidades genéticas podían empeorar cuando personas con vínculos familiares cercanos se reunían. Además,
Es fundamental enfatizar que los efectos del incesto se extienden más allá de la persona y tienen un impacto en las familias y comunidades. Las uniones incestuosas pueden dar lugar a problemas sociales que podrían prolongar un ciclo generacional de pena y sufrimiento. Estos hechos se revelan en la Biblia para enseñarnos que cuando hay desviaciones del plan de Dios, esto afecta no solo a los individuos involucrados sino también a la sociedad en su conjunto. Los miembros de la familia y la comunidad en general también pueden experimentar traumas de por vida como resultado de la angustia y la vergüenza que frecuentemente están relacionadas con el incesto, además de las personas que están directamente involucradas. Las relaciones familiares pueden romperse y la discordia puede resultar de la traición a la confianza y la vergüenza social que crean estas acciones. Al final, el incesto tiene ramificaciones perjudiciales que van más allá de lo físico y llegan al tejido mismo de las relaciones humanas. El mensaje fundamental de las Escrituras es muy claro. Dios quiere que las personas vivan en armonía unas con otras y de acuerdo con las reglas que Él ha establecido para ellas. Para permitir que cada miembro de la familia prospere, los vínculos familiares deben basarse en el amor, el respeto y la devoción mutuos. Las reglas de Dios son una manifestación de su amor y preocupación por todas las personas, y enfatizan el valor de las relaciones positivas y sanas. Examinar la historia del incesto en el contexto de las Escrituras nos lleva a pensar en las consecuencias sociales y emocionales que estas prácticas pueden causar, además de las preocupaciones morales. Un mensaje eterno que habla a todas las edades. La necesidad divina de pureza en las relaciones humanas nos sirve como un recordatorio de la importancia de buscar la sabiduría de Dios en todas nuestras elecciones y acciones. El camino a seguir siempre debe estar determinado por los valores del amor y el respeto mutuo, manteniéndose alejados de las trampas pecaminosas que pueden arruinar vidas y familias. La revelación de Dios sobre el incesto es a la vez una advertencia y un manual, que insta a todos a vivir según principios morales que promueven el bienestar, la alegría y la pureza. Como resultado, mientras leemos la Biblia, debemos prestar mucha atención a las lecciones que Dios está tratando de enseñarnos y ponerlas en práctica en nuestra vida diaria para que podamos crear relaciones que glorifiquen a Dios y demuestren su amor unos por otros. ¿Qué fue de Caín y su esposa? ¿Qué pena tuvieron que pagar por sus errores? ¿Qué pruebas existen de que la humanidad sigue existiendo incluso frente al castigo? Recuerde que el árbol genealógico de Caín produjo una gran cantidad de personas malvadas, pero Dios no dejó a Caín vulnerable ni desesperado. Para estar seguro de que nadie mataría a Caín, lo marcó. Dios prometió multiplicar 7 veces la retribución de Caín si alguien lo mataba. Apreciamos su interés en nuestra conversación sobre la vida de Caín y sus ramificaciones. Suscríbase para recibir actualizaciones y contenido más esclarecedor si le gustó este video y le gustaría explorar historias bíblicas con nosotros en el futuro. Valoramos mucho tu participación.